Vamos a leer una lectura bíblica muy importante que nosotros leímos el último estudio que hicimos y la vamos a leer nuevamente, que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 8, los versículos 31 y 32. Allí nos dice la palabra de Dios lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muchas veces leemos estos dos versículos y solamente así se entienden por encima, pero es muy profundo lo que dice allí la palabra del Señor. Es eso el mismo Jesús hablándonos, diciéndonos: si nosotros permanecemos estudiando la palabra de Dios, vamos a ser verdaderamente sus discípulos. Y a través del estudio de la palabra de Dios, conoceremos la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál es la verdad que estudiaremos hoy? Jesús quiere que conozcamos para que podamos entender y seamos libres. En el libro de Mateo, el capítulo 27, el versículo 1, allí la palabra de Dios nos dice lo siguiente: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Juan 18, versículo 35, allí nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Pilato le respondió a Jesús: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Juan 19:6 dice allí la palabra de Dios lo siguiente. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucificadle, crucificadle. Pilato le dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. En estos versículos que leímos de Mateo 27, de Juan 18 y Juan 19, podemos entender y ver quienes llevaron a Jesús a ser crucificado fueron los líderes de la iglesia de aquel entonces y los alguaciles. O sea, hubo una unión de la iglesia y el Estado para poder así perseguir y dar a Jesús a muerte o entregar a Jesús a Pilato, que era el representante de Roma en aquel entonces. De la misma manera, eso ha de repetirse. En nuestros días tiene que unirse la iglesia y el Estado para poder perseguir a los verdaderos hijos de Dios. Hoy estaremos estudiando el tema que tienen en pantalla, la imagen y la marca de la bestia. Serían dos temas en uno, pero vamos a resumirlo con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo para entenderlo. Vamos a estudiar este tema por la razón para seguir una secuencia. El último estudio que hicimos llevaba por título El trono de Satanás. Y allí pudimos ver cómo el Señor nos reveló a través de su palabra y el cumplimiento de ella en la historia, donde nos decía el capítulo 13 de Apocalipsis lo siguiente, el versículo 1 y el 2, diciéndonos la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemio. Nosotros entendimos que la palabra mar es agua, lo que significa es muchedumbre, pueblo, naciones. El versículo 2 nos decía que la bestia que diera semejante a un leopardo, Grecia, y sus pies como de oso, Medo-Persia, y su boca como de león, Babilonia. Y el dragón, Satanás, y los reyes de la tierra le dio su poder y su trono y gran autoridad. Quien le dio el trono, el poder y la gran autoridad a este poder, a esta iglesia, fue Satanás. Satanás le entregó el trono a la iglesia utilizando los poderes civiles, los reyes de la tierra. En ese entonces fue el Imperio Romano que le dio el poder a esta iglesia. Y así fue que surgió, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Pablo lo predijo a anunciar que vendría la apostasía y sería revelado el hombre de pecado en 2 de Tesalonicenses capítulo 2.
De modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. La apostasía en aquel entonces se unió la iglesia con el Estado y el resultado fue el papado. En nuestros tiempos, la misma apostasía dentro de la iglesia que buscará el apoyo civil, entonces se formará la imagen de la bestia. Resumiendo los capítulos, el capítulo 13 de Apocalipsis, de los versos del 1 al 10, se describe otra bestia parecida a un leopardo, como acabamos de leer, a la cual el dragón dio su poder y su trono y gran autoridad. Este símbolo, como lo han creído la mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del antiguo imperio romano y le fue dada la autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Esta profecía, que es la misma de la descripción del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7, se refiere sin duda al papado. A nosotros leer el versículo 10 de Apocalipsis 13, hablando de esta bestia, dice lo siguiente: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es el último versículo que se habla con relación a la primera bestia de Apocalipsis 13 que representa el papado. Los versículos 3 y 5 de Apocalipsis 13 nos dicen que esta bestia, este poder, esta iglesia iba a recibir una herida mortal. Por eso este versículo 10 nos dice que si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. ¿Cómo surgió, cómo le sucedió esto a esta bestia? Francia estaba en plena revolución francesa en aquel entonces y Napoleón Bonaparte deseaba obtener el control sobre Europa. Él sabía que para obtener el poder de Europa tenía que quebrar el poder soberano del papado, que ya estaba en vigencia durante más de un milenio. Por orden de Napoleón Bonaparte, Berthier ordena apresar al Papa Pío VI y llevarlo como prisionero a Francia. Aunque fue tratado con todos los honores, el Papa en aquel entonces se le prohibió de todo poder político, así como de su escolta de la Guardia Suiza, que fue sustituida por los soldados de la República de Francia. El Papa moriría un año después, dejando vacante la sede pontífice. Esta actuación supuso el primer intento por parte de un Estado para destruir el poder político de la Iglesia romana. Como testimonio, el propio Berthier, que declaró entonces toda autoridad temporal que emane del antiguo gobierno del Papa ha de ser suprimida, ha de ser destruida. Y este no ha de volver a ejercer ninguna función semejante. Fue en ese año, en el 1798, al negarse a renunciar a su poder temporal, el Papa Pío VI fue hecho prisionero y transportado a Francia y murió 18 meses después. Esa fue la herida que se le dio a este poder. Pero la palabra de Dios nos dice que esa herida mortal sanaría. Ya sabemos que la primera bestia de Apocalipsis 13, de los versos del 1 al 10, es el papado del Vaticano. Si esa es la primera bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, es el papado, ¿quién entonces sería la imagen y la marca de la bestia? Leamos los versículos siguientes que dicen. En Apocalipsis 13, el versículo que continúa, el 11, después del 10, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Quien le dio el poder y la autoridad a la primera bestia fue el dragón. Aquí vemos a esta segunda bestia que es semejante a un cordero, pero habla como dragón. Nosotros sabemos que la palabra cordero representa a Jesús. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 29, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dice: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero esta nación, semejante a un cordero, va a hablar como un dragón, o sea, como Satanás. Dice la historia lo siguiente: la cautividad papal mencionada en el versículo 10, como leímos anteriormente, se llevó a cabo en el 1798, muy importante, en el 1798.
Y el nuevo poder del versículo 11, o sea, la próxima bestia, apareció al mismo tiempo. Esta nación declaró su independencia en el 1777. La Constitución se votó en el 1787. Se adoptó la Declaración de Derechos en el 1791 y fue claramente reconocida como un poder mundial para el año 1798, el mismo año que el papado recibió la herida mortal. Dice esta cita lo siguiente: ¿cuál era en el 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estuviera entonces desarrollándose de modo que se anunciara como nación fuerte y grande capaz de llamar la atención del mundo? La aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación y solo una responde a los datos y rasgo característico de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Un escritor notable, al describir el desarrollo de los Estados Unidos, habla del misterio de su desarrollo de la nada y dice: como silenciosa semilla crecimos hasta llegar a ser un imperio. Un periódico europeo habló en el 1850 de los Estados Unidos como de un imperio maravilloso que surgía y que en el silencio de la tierra crecía constantemente en poder y gloria. Se nos dice que esta bestia, esta nación, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Los cuernos semejantes a los de un cordero representa, juventud, inocencia y mansedumbre, rasgo del carácter de los Estados Unidos. Cuando el profeta vio que en esa nación subía en el 1798 entre los primeros expatriados cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia sacerdotal. O sea, los primeros peregrinos que llegaron a esta nación vinieron huyendo de los reyes y del papa. Hubo mucho que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento de la libertad civil y libertad religiosa. Libertad civil es una república que vive sin rey y libertad religiosa es una república que vive sin papa. Los cuernos como de dragón, los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción entre lo que profesa ser y lo que practica la nación así representada. El hablar de las naciones son los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Muy importante que entendamos eso. Las naciones hablan cuando cambian sus leyes. Por eso, acto, la nación desmentirá los principios de libertades y liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de que hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia anuncia claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución, de que tantas pruebas dieran las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de que la bestia con dos cuernos hace que la tierra y los que en ella habitan adoren a la primera bestia, dice que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia en homenaje al papado. Pero, como dice esta otra cita, ¿qué es la imagen de la bestia? ¿Y cómo se formará? La imagen es hecha por la bestia de dos cuernos, como ya habíamos visto por Estados Unidos. Es una imagen de la primera bestia. Así que para entender a qué se asemeja la imagen y cómo será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia o la primera bestia, que es el papado. ¿Cómo fue? Recordemos, ¿cómo fue formado el papado? De la misma manera se formará la imagen de la bestia en esta nación. Dice lo siguiente: cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio y al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el espíritu y el poder de Dios. Y para dominar la conciencia buscó el apoyo del poder civil. Ahí vemos la unión de la iglesia y el Estado. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba
el poder del Estado y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. O sea, lo que no creían sus doctrinas y sus dogmas y sus costumbres y tradiciones. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil, al poder civil, que la autoridad del Estado sea empleada también por la iglesia para cumplir sus fines. O sea, también tiene que haber en Estados Unidos una unión de la iglesia y el Estado para entonces así formar la imagen de la bestia. Como la bestia es un poder político religioso, donde quiera que el Papa va, se le recibe como líder religioso, pero también como líder político. Lo mismo tiene que suceder en Estados Unidos. La iglesia tiene que tener poder sobre el gobierno. Le voy a leer, a presentarle una noticia que presenté específicamente en el 2017. Y de ahí seguiremos leyendo una más para que veamos cómo se ha ido desarrollando la unión de la iglesia y el Estado en los Estados Unidos. En el 2017 hicimos un tema y presentamos esta noticia. Y allí nos decía lo siguiente. El presidente Donald Trump, de aquel entonces, el 2017, firmó ayer una orden ejecutiva para permitir que las iglesias y otras organizaciones religiosas se vuelvan más activas políticamente, según los funcionarios. Aquí vemos cómo se firmó la orden ejecutiva para que las iglesias y las otras organizaciones religiosas puedan estar envueltas o más unidas con lo que es la política en los Estados Unidos. Esta otra noticia nos decía del el Servicio de Noticia Católico, dice, el informe Pew señala que el gran número de cristianos en el Congreso ha cambiado en los últimos años con una disminución en el número de los protestantes, ¿verdad? Ha disminuido lo protestante en el número en el Congreso. En el 1961, muy importante esa fecha, recuerden 1961, los protestantes constituían el 87% del Congreso en aquel entonces en comparación con el 56% hoy en día. Los católicos, por el contrario, constituyen o constituyeron en aquel entonces, en el 1961, el 19% del 87% del Congreso y ahora son el 31% del cuerpo legislativo. O sea que los protestantes han disminuido y los católicos han aumentado. Cuando Joe Biden ganó las elecciones, surgió esta noticia. Mucha atención. Con su inauguración, Biden regresa al Washington católico. Recuerden, esto es una nación protestante, no católica. Con su inauguración, Biden regresa al Washington católico. Joe Biden se convirtió en el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos. Pero cuando marchó fuera de los terrenos del Capitolio, más tarde ese día volvió a entrar en un grupo mucho más grande, una comunidad peculiar e hiperpolítica, fe que hace de la capital de la nación uno de los centros católicos más activos y ardientes. Eso fue cuando ganó Joe Biden. Continuamos leyendo esta noticia. El catolicismo de Washington es en parte un reflejo del país, como la denominación cristiana más grande, con unos 51 millones de miembros en los Estados Unidos. Es estadísticamente apropiado que al menos una cuarta parte del Congreso, alrededor del 30 o 31% en esta ronda, según el resultado del Pew, generalmente reclama una identidad católica. Varios oradores recientes de la Cámara, como Nancy Pelosi, menciona ahí su nombre, que es la presidenta de la Cámara, Joe Biden y Paul Ryan, son católicos, ¿verdad? Biden, presidente, es católico. La presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, es católica. Paul Ryan también. Todos ellos son católicos. Seguimos leyendo. Muy importante que leamos esta noticia. El catolicismo es la religión mayoritaria en la Corte Suprema. No solamente el presidente,
no solamente la presidenta de la Cámara del Congreso, sino que también, según lo que sigue diciendo esta parte de la noticia, el catolicismo es la religión mayoritaria en la Corte Suprema. Y católico no, los jueces, junto con muchos notables de la comunidad judicial de la capital, suelen asistir, escuchen bien, suelen asistir a la misa roja anual en la Catedral de San Mateo Apóstol, recuerden ese nombre, suelen asistir a la misa roja anual en la Catedral de San Mateo Apóstol, celebrando a los que ejercen la profesión jurídica. El Washington católico estará atentado para ver si los católicos conservadores en el Congreso, en la Corte Suprema y en los bancos que no estén de acuerdo con el nuevo presidente en varios temas centrales ofrecerán esa cooperación como quiera, aunque no estén de acuerdo. Presidente, lo del Congreso y la Corte Suprema son la mayoría. Leemos esta noticia cuando Biden estaba tomando el cargo como presidente. Salió esta noticia en el reporte de Roma. Dice lo siguiente. Mensaje del Papa Francisco a Joe Biden con motivo de su inauguración en la Casa Blanca. Con motivo de su toma de posesión, dice Francisco, como 46º presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, le extiendo cordiales buenos deseos. Asimismo, le pido a Dios, la fuente de toda sabiduría y verdad, que guíe sus esfuerzos para fomentar el entendimiento, la reconciliación y la paz dentro de los Estados Unidos y entre las naciones del mundo, a fin de promover el bien común universal. Nosotros sabemos que es el bien común, tanto en las noticias que ellos hablan, como en la Biblia y en la historia. Por ejemplo, este librito que se llama, o sea, de la Iglesia Católica, que tiene por nombre Pontificio de Consejo por Justicia y Paz. Allí el artículo 286 dice lo siguiente: la autoridad es pública, para que entendamos qué es el bien común. Las autoridades públicas tienen el deber de velar porque, por razones de productividad, o sea, de mucho trabajo, productividad económica, no se niegue a los ciudadanos el tiempo de descanso y culto divino. Ya ustedes saben de qué se trata esto. Los empleadores o las compañías tienen una obligación análoga con respecto a sus empleados. El artículo 616 dice, los cristianos con respecto a la libertad religiosa y al bien común de todo, deberían procurar que los domingos y los días santos de la iglesia se reconozcan como feriados legales. Tienen que dar a todos un ejemplo público de oración, respeto y alegría y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad. El artículo 617 dice, todo cristiano debe evitar hacer exigencia innecesaria a los demás que les impidan observar el día del Señor. Ahí menciona el descanso y culto divino, que es el bien común, los domingos y días feriados, como quieren hacerlo, días feriados legales, y mencionan la palabra el día del Señor. Eso es el bien común para ello. Promover los domingos como los días santos y los días de descanso y de culto divino. Ese es el bien común para ello. ¿Y qué será para los que no estén de acuerdo con esto? Porque recuerden, Dios hizo su creación en 6 días y descansó el séptimo día. El séptimo día, según la Biblia y la historia, es el sábado, no es el domingo. ¿Qué es el bien común? Nosotros sabemos que en Juan 11, los versículos 49 y 50 nos dice lo siguiente. Entonces Caifás, el sumo sacerdote de aquel entonces, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. ¿Cuál es el bien común? Debe de morir un hombre
o debe de morir este grupo que está enseñando la verdad acerca del verdadero día de sábado y no que toda la nación perezca. Mientras Biden hacía su inauguración en aquel entonces, la misma Iglesia Católica en la revista o el periódico Catholic Report salió esta noticia, lo siguiente, pongamos mucha atención. Biden y Kennedy, la historia no se repite. Leamos y veremos por qué dicen ellos que la historia no se repite. Dice lo siguiente: el miércoles, cuando Joe Biden coloque su mano sobre la Biblia para tomar el juramento de su cargo, será solo el segundo presidente católico en la historia de la nación en hacerlo. También será el 60 aniversario de la primera vez que un católico se convirtió en presidente. ¿Por qué ellos dicen esto? Sigue diciendo: el discurso de Biden y su presidencia será muy diferente de su único predecesor católico, refiriéndose a Kennedy. Así como la fe católica que Biden profesa y vive es muy diferente a la de Kennedy. Para empezar, todavía había suficiente anticatolicismo en el 1960. Que Kennedy tuvo que presentarse ante un grupo de ministros protestantes y proclamar que su religión no influiría en su política. La vida política de Biden ha sido profundamente moldeada por su catolicismo, porque la presidencia de Kennedy o la de Biden es diferente a la de Kennedy, la de Kennedy es diferente a la de Biden. Ellos nos están dando a entender que el presidente Biden va a influenciar la religión en él para llevar a cabo los dogmas, doctrinas y enseñanzas del catolicismo. Unir la iglesia y el Estado. Esa es la diferencia de los dos, de Kennedy y Biden. Kennedy dijo lo siguiente: tomaré mi decisión de acuerdo con estos puntos de vista, de acuerdo con lo que mi conciencia me dice que sea de interés nacional y sin tener en cuenta las presiones o dictados religiosos. O sea, aunque la iglesia me presione y me dicte algo, yo no lo voy a hacer. Dice: y ningún poder o amenaza de castigo o tal vez de muerte podría hacerme decidir de otra manera. Juro solamente que cumpliré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos y haré lo mejor que pueda para preservar, proteger y defender la Constitución. Ayúdeme, pues, Dios. Él juró que iba a defender la Constitución de los Estados Unidos. Muy diferente a cómo está pensando Joe Biden. ¿Será este discurso que le costó la vida al presidente? Piensen en esta cita que le voy a poner y piensen en lo que acaba de leer de lo que dice John F. Kennedy. Dice: la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de conciencia. Nada hay más precioso ni de importancia tan fundamental. El Papa Pío IX, en su encíclica el 15 de agosto de 1854, dice lo siguiente: las doctrinas o extravagancia absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son unos de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, 10 años después, anatemizó o maldijo a los que sostienen la libertad de conciencia y de culto, como también a cuantos aseveran que la iglesia no puede emplear la fuerza. Todo lo contrario a lo que decía John F. Kennedy con relación a la Constitución de Estados Unidos. Recordamos que le dije que se acordaran de lo que es la misa roja anual que se lleva a cabo en la Catedral de San Mateo y comparemos lo que sucedió con John F. Kennedy con lo que está sucediendo con Joe Biden. Esta noticia de la agencia católica dice: Joe Biden invita a los líderes del Congreso al servicio de la iglesia antes de la inauguración. El servicio se llevará a cabo en la Catedral Católica de San Mateo Apóstol
en el centro de Washington. Muy interesante esto. Esta otra noticia dice lo siguiente. ¿Cuál iglesia católica escogerá Byron al principio? Dice, en las inmediaciones de la Casa Blanca se encuentran la Iglesia Católica de San Patricio, a tres cuartos de milla, la Catedral de San Mateo Apóstol a 1 milla, y la Iglesia Católica de Santa María, Madre de Dios, a 1 milla, y San Esteban Martyr Catholic Church a 1 milla y 3/4. Dice la parte de abajo, cuando Kennedy fue asesinado en el 1963, su misa funeral se celebró en San Mateo, en la iglesia San Mateo Católica. ¿Coincidencia o ellos están muy bien informados en lo que están haciendo? No es coincidencia. Ellos saben lo que están haciendo. Recuerden el tema, ¿cómo se llama? La imagen y la marca de la bestia. Sabemos quién es la bestia. Desde el tema pasado y el principio de este tema, la introducción, estamos viendo quién hace la imagen de la bestia. Recordemos que la imagen es la unión de la iglesia y el Estado. Vimos cómo Donald Trump firmó una ley que hiciera que la iglesia y las otras religiones se unan, se vuelvan más activas en la política. Leemos esta noticia. Dice, un momento católico. Por primera vez en la historia de los Estados Unidos, ninguna rama de nuestro gobierno federal estará dirigida por un protestante. Ninguna rama de nuestro gobierno federal estará dirigida por un protestante. El presidente será católico. El presidente de la Cámara es católico. El presidente del Tribunal Supremo es católico y el tribunal en su conjunto es mayoritariamente católico. Estos hechos curiosos son un cierto sentido, solo eso, curiosidades de poca importancia política o religiosa. No es poca importancia, no es algo curioso, es algo planeado para llevar a cabo lo que nosotros conocemos como la unión de la iglesia y el Estado y después forzar lo que es la ley dominical. Si las tres ramas del gobierno de los Estados Unidos están dominadas por todos que son católicos. Recordemos lo que nos decía la noticia de John F. Kennedy. Dice lo siguiente. En el 1961, todas las misas estaban todavía en latín con el sacerdote mirando hacia el este litúrgico. Todavía era la enseñanza oficial de la iglesia, que siempre que los católicos fueran mayoría, el catolicismo debería ser la religión oficial del Estado. Y siempre que estuviéramos en minoría, se nos debería conceder plena libertad religiosa. Le doy para atrás esto. Si las tres cámaras del poder o del gobierno de los Estados Unidos, la mayoría son católicos, ¿quién tiene el control de la nación? Decía que siempre que la iglesia, que era la enseñanza oficial de la iglesia, que siempre que los católicos fueran mayoría, el catolicismo debería ser la religión oficial del Estado. El libro de Apocalipsis 13 nos dice lo siguiente, los versículos 14 al 17. Esto es lo próximo que hará Estados Unidos Norteamérica. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorasen. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Qué es esto? La imagen es formada por Estados Unidos. Leamos lo siguiente. Dice esta cita. Cuando la iglesia principal es de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrinas, influyan sobre el Estado,
para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana y las inflaciones de penas civiles contra los disidentes vendrá de por sí sola. O sea, lo que no estén de acuerdo con esta formación de la imagen de la bestia, de la unión de la iglesia y el Estado, y no estén de acuerdo con seguir sus leyes, serán perseguidos. Le impondrán pena, tal vez pena de muerte o muchas otras cosas que vendrán. Entonces, si la imagen de la bestia, porque vemos que Estados Unidos es quien hace la imagen de la bestia, nos falta saber entonces qué es la marca. Esta noticia nos dice lo siguiente. Cumbre Global del 2022. Reavivamiento y reforma. Volviendo a nuestra nación a Dios. Aquí vemos unas reuniones que se van a llevar a cabo de cristianos de diferentes denominaciones y están llamando los cristianos a la nación a volver a Dios. Eso es una forma de unión de iglesia y el Estado. Esta sigue diciendo esta noticia. Es hora de que nuestras naciones regresen a Dios. Ahora están hablando en plural, naciones del mundo, todas regresen a Dios. Las naciones de la tierra están siendo sacudidas como nunca antes. En el 2022, ahora hemos entrado en el tercer año de sacudidas extremas que ha venido con la pandemia global. Está mencionando la pestilencia, la peste que menciona el Señor en Mateo 24:7. Esta es la segunda gran sacudida en la historia moderna junto con la Segunda Guerra Mundial, que ha afectado prácticamente a todas las naciones del mundo. Nos enfrentamos no solo a la crisis del COVID, sino también al colapso económico. Está hablando de la pandemia, está hablando de las guerras y están hablando del colapso económico. Si hay un colapso económico, también va a haber hambruna, porque la gente no tendrá dinero para comprar ni vender. La pandemia global, o sea, está hablando de los desastres, de la guerra, rumores de guerra y catástrofe. Por eso están llamando a las naciones a volver a Dios. Qué curioso que los cristianos están haciendo esto ahora, hablando de las guerras, de la economía y de la crisis de la pandemia. Leamos esta, dice lo siguiente esta cita. Satanás propaga por el aire emanaciones metíficas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudando más y se harán más y más desastrosas. Y se declarará por culpa de esta catástrofe que los hombres ofenden a Dios al violar el descanso del domingo, que este pecado ha traído calamidades que no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria. Vendrá un tiempo que la observancia del domingo va a ser obligatoria por culpa de las guerras, rumores de guerra y la catástrofe. Dice, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, o sea, del sábado bíblico, haciendo con ello que se pierda el respeto debido al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad temporal. Esta noticia dice lo siguiente. La candidata republicana de Georgia, Candice Taylor, se vuelve completamente teocrática al explicar su eslogan, Jesús, armas y bebés. No me hable de la separación de la iglesia y el Estado, dice ella. O sea que para ella y para los demás tiene que haber una unión de iglesia y el Estado. Eso es lo que la Biblia y lo que hemos leído anteriormente llama la imagen de la bestia. Somos la iglesia, dice ella, y dirigimos el Estado. Lo que acabamos de leer que sucedería, que la iglesia iba a utilizar al Estado para poner sus leyes. Esta cita nos dice lo siguiente, para que entendamos lo que ella acaba de decir. Los signatarios de la iglesia y el Estado se unirán para hacer que todos honren el domingo y para ellos apelarán al cohecho, a la persecución, a la persuasión o a la fuerza. Se verá a los protestantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público, doblegándose a las exigencias populares por una ley
que impongan la observancia del domingo. Esta otra dice lo siguiente: cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. Por ejemplo, este catecismo lo hemos presentado anteriormente, ahí está en inglés, pero en español dice el catecismo lo siguiente: el Catecismo de Doctrina Católica del Convertido, impresión del 1951, página 50. ¿Cuál es el día de reposo? Surge la pregunta. La respuesta es: el sábado es el día de reposo. ¿Por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Este cardenal dice lo siguiente: por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto y el acto es su marca. Y el cambio que hicieron del sábado por el domingo, es su marca de autoridad o de poder eclesiástico. Una autoridad en materia religiosa de la oficina, eso salió de la oficina del cardenal Dixon, el 11 de noviembre de 1855. ¿Cuál es la marca de autoridad de la iglesia? El domingo. Este otro dice lo siguiente: niega la autoridad de la iglesia y no tiene una explicación, o sea, hablando de la iglesia católica, y no tiene una explicación o justificación adecuada o razonable para la sustitución del sábado por el domingo en el tercero y el cuarto mandamiento protestante de Dios. O sea, en la Biblia el cuarto mandamiento es el sábado y en el catecismo el día del Señor o el domingo es el tercero, lo que quiere decir. Dice: la iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es prueba de ello. Que la iglesia está por encima de la Biblia, eso es blasfemia. Este otro dice lo siguiente: si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día de reposo sábado. Al guardar el domingo, están siguiendo una ley de la Iglesia Católica. Ellos mismos lo dicen claro. Dice esta otra: la observancia del domingo por parte de los protestantes es un homenaje que rinden a pesar de ellos mismos a la autoridad de la Iglesia Católica. Este otro dice que el que escribió la pronta biblioteca dice: el Papa tiene tanta autoridad y poder que puede modificar, explicar o interpretar incluso la ley divina. El Papa puede modificar la ley divina, ya que su poder no es del hombre, sino de Dios, y actúa como representante de Dios sobre la tierra. Que el Papa puede cambiar la ley divina. Esta cita dice: el cambio del sábado es una señal o marca de la autoridad de la Iglesia romana. Aquellos que, comprendiendo las observaciones del cuarto mandamiento y escogen observar el falso día de descanso en lugar del verdadero, están con ello rindiendo homenaje al único poder que la ordena, o sea, la Iglesia Católica. La marca de la bestia es el día del descanso papal, que ha sido aceptado por el mundo en lugar del día señalado por Dios. Vemos cuál es la imagen. ¿Quién hace la imagen de la bestia? Es Estados Unidos, uniendo la iglesia y el Estado. ¿Cuál es la marca? Según ellos, y lo que nos dice la historia, la marca de la bestia es cuando se forza el domingo como día de adoración. Y siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitan todas sus doctrinas. La imagen es la unión de la iglesia y el Estado. Y la marca, como dicen ellos. Por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto, es la marca de su poder eclesiástico. Sabemos quién es la primera bestia. La segunda bestia es Estados Unidos, la cual hace la imagen de la bestia. Y sabemos qué es la marca. Muy pronto todo esto se va a desarrollar.
Apocalipsis 14, en versículos 9, 10 y 12 nos dice lo siguiente. Y el tercer ángel le siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, catolicismo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esto es lo que estamos viviendo. Algunos están adorando a la bestia y pronto van a recibir su marca. Y los que adoren a Dios van a recibir el sello de Dios. Hermanos queridos, tenemos que hacer una preparación. Que Dios nos ayude a estar del lado correcto. Que estemos adorando a Dios en espíritu y en verdad, guardando sus mandamientos, recordando siempre esto, que creer en Dios y creerle a Dios son dos cosas diferentes. Maranata, Cristo viene pronto.